Buen día, tutora y compañeros. Mi nombre es Alejandro Saquien Yepes, pertenezco al CEA Arbeláez y el objetivo del presente video es realizar una aclaración de los términos libertad de información, libertad de prensa y libertad de expresión. Sus diferencias mencionando unos casos específicos que han pasado en Colombia y en los que se han visto afectados directamente estos diferentes tipos de libertades. Para comenzar, la libertad de prensa está amenazada de muchas formas: censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares internacionales, concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra estos, violencia digital, autocensura, entre otros. Es por esto que es necesaria la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado, y que toda persona pueda publicar sus ideas libremente y sin censura previa. Este es un derecho fundamental con el que los periodistas pueden mantenerse a salvo de los peligros de la profesión. Por otro lado, la cobertura de la libertad de expresión es mayor en tanto el derecho de informar, porque aquella recae sobre objetos jurídicos que son reales y aprehensibles indeterminadamente, como lo son el pensamiento y las opiniones, sobre las cuales lo único que puede recaer es la libertad responsable. Es decir, la relevancia que tiene este tipo de libertades es fundamental a la hora de generar conciencia sobre la calidad de la información. Por último, la libertad de información es un derecho que ha ido tomando mucha fuerza en el Estado moderno. Es capaz de crear y dirigir la opinión pública, que es definitiva en el futuro de un país. Además, la fuerza económica de los medios de comunicación que manejan el derecho a la información es un derecho que expresa la tendencia natural del hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda persona se le dé la información de la verdad, como exigencia de su ser personal. El sujeto de este derecho es universal, toda persona, sin ninguna distinción, y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial. Pasando al tema de las diferencias entre la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información, tenemos claro que la libertad de expresión se refiere a un sentido global que va desde lo general a lo particular. Es un aspecto amplio que subcontiene la libertad de prensa e información. Por lo contrario, la libertad de información es un derecho que tiene la población, estar al tanto de lo que sucede a su alrededor y sin censura. Y la libertad de prensa es algo más específico para periodistas y comunicadores. Con este derecho se otorga seguridad para ejercer su profesión. Pasando al tema de los objetos de estudio, me remitiré a 3 casos específicos en los cuales se ha visto afectadas las distintas libertades. Para comenzar, la libertad de prensa, con el caso de la violación y tortura de la periodista Ginette Bedoya en el año 2000 por grupos paramilitares y su posterior secuestro por las FARC en el año 2003. Corriendo el año 2000, a la edad de 26 años, Ginette Bedoya trabajaba en el periódico El Espectador de Bogotá, cubriendo temas judiciales del conflicto armado en Colombia. El 25 de mayo del 2000, a la entrada de la cárcel La Modelo en Bogotá, donde se dirigía a realizar una entrevista con un paramilitar, fue interceptada por 3 hombres que la subieron en un vehículo, la drogaron, torturaron y violaron durante 16 horas. Pasado este tiempo, fue abandonando una vía que sale de la ciudad hacia los llanos orientales. De acuerdo con Bedoya, los hombres que la secuestraron se identificaron como miembros de un grupo paramilitar, quienes afirmaron que les estaban enviando un mensaje a los periodistas en Colombia. En el año 2001, Bedoya fue contratada por el periódico El Tiempo y fue encargada de cubrir temas judiciales entre los que se encontraban los grupos paramilitares. En agosto de 2003 viajó a la ciudad de Puerto Alvira para informar acerca de la toma por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por más de un año, forzando a sus 1.100 habitantes a producir cocaína. El líder de la guerrilla ordenó el secuestro de Bedoya y su fotógrafo. Inmediatamente llegaron al área, les quitaron sus cámaras y ropa. Poco tiempo después, los periodistas fueron liberados. El caso estuvo congelado por más de una década en la Fiscalía General de la Nación de Colombia, hasta que Bedoya, la Fundación para la Libertad de Prensa y la ONG OXFAM presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una denuncia contra el Estado colombiano en mayo del 2011. Remitiéndonos al caso de libertad de expresión, en 2014 una estudiante transexual de la ciudad de Medellín fue señalada de ser una mala influencia para sus compañeros. A los 16, Kimberly Zuluaga, antes conocida como Brian,
Para su primer día de clase en el colegio INEM, José Félix Restrepo decidió usar el uniforme que correspondía al género con el que se sentía identificada, el femenino. El director de la institución le dijo que no podía estar en este lugar y la sacaron hasta la puerta. Ella accedió a irse, pero la joven dice que las reprimendas continuaron, recibiendo malos tratos y discriminación. Kim interpuso una tutela en la Secretaría de Educación, pero luego de mudarse de domicilio no volvió a saber de su caso. Luego de tanto acoso, finalmente Kim decidió retirarse del colegio en abril del año 2013. Un año después, cuando se cumplió su mayoría de edad, ya con su cuerpo un poco más feminizado, al implantarse prótesis mamarias, se enteró por los medios que ella había ganado la apelación. Una ponencia de la Corte Constitucional, tras seleccionar la tutela, le dio a Kim la razón. Luego de que el alto tribunal estudiara el caso por 6 meses, el magistrado Mauricio González consideró el cumplimiento del orden y la disciplina en los establecimientos no es obligatorio si se vulnera otro derecho fundamental, en este caso el libre desarrollo de la personalidad. Por tratarse de algo implícito de la persona, nadie ajeno debe inmiscuirse. Y añadió que Kim, en ese entonces de 17 años, tiene la capacidad para decidir el estilo de vida que considera adecuado. Por último, la libertad de información. El caso del asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes en la ciudad de Medellín. Este crimen ya estaba anunciado, puesto que había recibido más de 30 amenazas y se había solicitado protección para el periodista. Luego de un tiempo se la quitaron. Cervantes fue corresponsal del noticiero de Teleantioquia y desde el 2010 se inició una persecución en su contra cuando informó que las administraciones de Tarazá y Caucasia mantenían una relación de convivencia con los criminales que viven de la extorsión y el tráfico de estupefacientes. Cervantes era conocido en el Bajo Cauca por revelar en el canal regional Teleantioquia los enlaces y la relación de las administraciones municipales con las bandas criminales, rastrojos, paisas y urabeños, que tienen influencia en la subregión de Antioquia. En junio del 2014, la Unidad Nacional de Protección UNP le quitó el esquema de seguridad, 2 escoltas y un automóvil que le habían asignado meses atrás, afirmando que no había riesgo de su profesión. En 2015, la Fiscalía le atribuyó el crimen a 16 miembros del clan Úsuga. Allegados a Cervantes, consideran que las denuncias por malos manejos administrativos serían la razón de este crimen. Al día de hoy no se tienen capturas por este caso y la familia alega negligencia de la UNP. Tutora y compañeros, muchas gracias por su atención.